Pero ¿qué documentos, no? Ustedes me preguntarán cuáles son los documentos que se están generando en México. Entonces, les dejo aquí el código QR de la norma oficial mexicana 003, que van a encontrarla como 2015, la norma 003 para la atención de los pacientes en hemodiálisis, pero van a encontrar también una que se llama modificación de la norma para quedar como 2016, ¿vale? Entonces, váyanse a la modificación de la norma porque es la que se va a quedar, una vez que la acrediten, es la que se va a quedar como ente regulador. Posteriormente a eso, acuérdense que nuestro principal documento es la norma oficial mexicana 003. Sin embargo, a partir de eso ya se generan todos los lineamientos. Entonces, dentro de uno de los lineamientos que sale el Consejo de Salubridad General, pues son los estándares de certificación. Entonces, los estándares de certificación te hablan un poco de cuáles son las disposiciones que deben de tener las unidades de hemodiálisis, cuál es ese acceso vascular que debe de tener el paciente. Por ahí también veía alguna duda de los antisépticos. También ahí vienen las recomendaciones específicas, digo, ampliamente vemos qué es lo que necesita una unidad de hemodiálisis para poder certificarse como de buenas prácticas y de buena calidad. Posteriormente también podemos consultar, obviamente no podíamos olvidar las guías de práctica clínica, toda la evidencia, la enfermería basada en evidencia y la medicina basada en evidencia, porque hoy en día ya es como el pan de cada día lo que tendríamos que aplicar dentro de como enfermeras las intervenciones. Entonces, las guías de práctica clínica, ahí está el link del catálogo maestro y si ustedes se meten pueden buscar aquellas que estén enfocadas a diálisis peritoneal, en este caso a hemodiálisis o manejos del acceso vascular, ahí vienen todas las especificaciones. Posteriormente, hay algunos lineamientos, que es también otro ente de la Secretaría de Salud, que son los protocolos, ¿no? Uno de ellos y muy famoso es el protocolo para el manejo del acceso vascular, en este caso el catéter, ¿no? Catéteres tunelizados como los no tunelizados. Y también, lo que también tendríamos que consultar son artículos de tipo científico. Por ejemplo, yo les recomiendo mucho ver las revistas de nefrología, o en este caso de la SEDEN, que es enfermería nefrológica, para que ustedes puedan ver también y justificar esa evidencia científica. Entonces, o la bibliografía en general, ¿no? Acerca de los libros que nos dice, ¿no? Un Dauguirdas, una hemodiálisis esquemática, etcétera, ¿no? Pero todas son enfocadas a eso que nosotros necesitamos del acceso vascular. Entonces, justamente si ustedes lo escanean, ahí ustedes van a poder encontrar la información. ¿Por qué se las dejo así? Porque creo que media hora que me otorgaron es muy poco para poder hablar de todo lo que nos mencionan las guías. Sin embargo, bueno, se las dejo para que ustedes puedan descargarlas finalizando esta sesión. Entonces, ¿cuál es la importancia del que yo les haya presentado todos esos códigos QR con toda la bibliografía y cómo viene la jerarquización del marco legal? Porque esto, así ustedes van a poder ir recaudando toda la información y entonces generar, ¿no? La concientización de cuál es la importancia, ¿no? Del manejo del acceso vascular, ¿no? De esas innovaciones que vamos teniendo, pues entonces saberlo hacer, ¿no? Pero el objetivo es ponerlo en marcha. Ya lo sé, ya lo conozco. Teóricamente tengo las capacidades para poder atender a un paciente con un acceso vascular de tipo A, de tipo B, etcétera. Ok, estoy laborando en una unidad de hemodiálisis, entonces es poner en marcha todas aquellas recomendaciones con evidencia científica de que lo que estoy haciendo es la manera correcta. Entonces, dentro de esta parte de las recomendaciones en el manejo pues del acceso vascular, pues déjenme comentarles que hay unas ahí muy interesantes, además de todos los que les comentaron mis compañeros, pero pues tenemos las guías dirigidas para aumentar el uso de la fístula, principalmente es fístula arteriovenosa, ya que cumple con las características de un acceso vascular ideal. Entonces hay una iniciativa que se llama Fístula First, o la van a encontrar también como Fístula First and Catheter Last, donde la iniciativa hace énfasis en que siempre, siempre, siempre hay que indicarle al paciente en hemodiálisis una fístula arteriovenosa, ¿no? De preferencia que sea autóloga porque genera un menor riesgo en su uso. También hacen mención acerca de la diálisis peritoneal de inicio urgente. Normalmente esto sucede
cuando los pacientes necesitan una diálisis, una diálisis de urgencia, lo primeramente que piensan es, pues mételo en una hemodiálisis, le quitan el acceso vascular, resuelven el problema y el paciente se da de alta. Sin embargo, yo lo que les comentaba, es una punción innecesaria, es un acceso vascular, digamos que ya se usó, entonces ya podemos generar alguna estenosis, alguna complicación en esos vasos y no permitir que en un futuro nosotros podamos utilizar esos mismos vasos, ¿no? Entonces, justamente van enfocadas a que, pues, sea primordial el uso de la fístula arteriovenosa y que sea la de primera elección. Obviamente para quitar y eliminar todas estas malas prácticas en donde pues mi paciente no sé si lo voy a pasar a diálisis peritoneal, no sé si hemodiálisis, pero le pongo un catéter, ¿no? Entonces, evitar todo ese tipo y cuidar mucho los vasos de nuestros pacientes. También hay otra recomendación que se llama, que es el proyecto Save the Vein, ¿no? Que es de la American Nephrology Nurse Association, que justamente hace que los pacientes potenciales o que los pacientes que ya tienen un manejo conservador, a lo mejor de una enfermedad renal crónica y que posiblemente en un futuro ya los estemos contemplando para hemodiálisis, que es uno de los primeros puntos, ¿no? que se debe considerar, el considerar a un paciente potencial y darle seguimiento, es que tengan una pulsera, ¿no? Esa pulsera se dice Save Vein, no IV y lab drafts, que básicamente significa, y lo que dice la pulsera es, salva las venas, no punciones IV y no muestreos de laboratorio en ese brazo, ¿no? Entonces, en esas extremidades. Entonces, la pulsera que traen las personas, los pacientes, hace que, no sé, si en algún momento llegan a sufrir algún accidente, siempre mantengan esa pulsera y que obviamente el personal de salud sepa que no pueden funcionar a lo mejor esas extremidades porque nos puede funcionar en un futuro. También vi en algunos de los comentarios hace rato acerca de, pues hay que, si tenemos todos estos problemas, yo sé que es importante tener innovaciones tecnológicas, pero también trabajar con la salud pública, ¿no? Con la salud, con la prevención, ¿no? De todas las posibles complicaciones que nos pueden suceder y una de esas es este proyecto de salvar las venas. También, dentro de otros artículos importantes, creo que de lo que podemos rescatar para poder mantener una fístula arteriovenosa funcional, uno, esto es como dijera mi compañero Rodolfo, no es nuevo, pero tenemos que seguir tratando de reconocer que esto es la parte más importante, la planificación del acceso vascular, ¿no? Por parte del área médica, determinar en dónde va a suceder, cómo lo vamos a realizar, qué arterias se van a tomar, hacer una evaluación preoperatoria, conociendo la historia clínica, la exploración física, y aquí, muy importante, quiero detenerme en la parte de la imagenología, que en este caso, la mayoría de los casos, quien realiza el estudio Doppler, la ecografía, los ultrasonidos, es el personal médico. Sin embargo, se está trabajando para que aquí en México, quien tenga la capacitación para el uso de ese Doppler, de ese ultrasonido, sea el personal de enfermería, porque de ahí deriva las siguientes recomendaciones, ¿no? Que es la correcta elección. ¿Dónde lo voy a colocar? ¿Cómo le voy a dar el seguimiento? Y en este caso, si el acceso se decide por una fístula arteriovenosa, pues usar todas aquellas recomendaciones y reglas, como el ejemplo de la regla de los 6, que dentro de la regla nos habla de que la fístula arteriovenosa antes de su primer canulación debe de contar por lo menos 600 mililitros por minuto de flujo sanguíneo, pero no es un flujo sanguíneo medido de la máquina, ¿no? Es un flujo sanguíneo medido por un Doppler. Y entonces, ¿cómo es que hoy en día enfermería está haciendo esas primeras canulaciones? Uno, sin tener a lo mejor un mapeo. Dos, no contamos con un ultrasonido. Y tres, no contamos con la capacitación específica, ¿no? Para realizar este tipo de análisis. Entonces, también nos hablan aquellos de los ensayos iniciales de las canulaciones, habla acerca del tipo de aguja que tienen que utilizar y que pues no nada más que nos cerremos a esta es la aguja que hay, esta es la aguja que tenemos y es la que tenemos que utilizar, ¿no? Sino también saber que como enfermeros tenemos otro tipo de opciones
y que podamos nosotros tomar las propias decisiones y decir, necesito el mapeo de este paciente, necesito la radiografía para saber si está en un buen, en un buen lugar, ¿no? La punta del catéter. Necesito conocer el flujo sanguíneo o necesito conocer las medidas de esa vena o de esa arteria para saber si va a funcionar o no va a funcionar, ¿no? Entonces, todo se enfoca mucho en la educación del personal clínico, en este caso enfermería, ya que hemodiálisis es una terapia que normalmente quien es responsable es el personal de enfermería. Entonces, dentro de las conclusiones que podemos generar hacia dónde vamos, creo que México todavía estamos como en pañales con el tema de la hemodiálisis, accesos vasculares, desgraciadamente es una realidad, porque hoy en día en otros países, como ya lo escucharon, pues existen otro tipo de terapias. Sin embargo, ¿qué es lo que podemos llevarnos y lo que podamos como tener en existencia? Número uno, unipunción es una terapia, digamos, que cuidan el acceso vascular, ya que solamente es una punción, ya no hacemos las dobles, tanto arterial y venosa, pero el tema aquí con las terapias de unipunción es que en México no existe una máquina específica para poder dar este tipo de terapia. Sería algo muy beneficioso para los pacientes, sí, pero también tenemos que considerar el tipo de máquina que también generaría un ingreso extra. Pero lo que sí existe son las agujas Safari. Hay algunas empresas en donde utilizan estas agujas, donde normalmente lo que dejamos es la aguja metálica en las fístulas arteriovenosas y hacemos que el paciente no movilice el brazo, ¿no? Por el riesgo de la punción que pueda tener. Pero bueno, estas agujas lo que dejan dentro es como si fuera un catéter periférico, ¿no? Dejan el tubito de plástico dentro del acceso vascular para que el paciente pueda tener una movilidad, digamos que más, más amplia durante la sesión y evitar esas infiltraciones, ¿no? Que existen dentro de las canulaciones. También se han creado injertos con una ingeniería que le llaman tejido de paclitaxel, para formar células endoteliales en la superficie del injerto y que el paciente no requiera una anticoagulación, ¿no? Y esto hace una barrera trombogénica. Estas cosas pueden utilizarse. Digo, en México con lo único que contamos son con las agujas seguras, que son las que pueden ir implementando en sus unidades o ir estudiando qué pacientes las necesitan. Obviamente, una vez que hagan una valoración, y eso en cuanto a las fístulas arteriovenosas. Ahora, ¿qué nuevos horizontes y por qué me detengo a esta parte? Nosotros trabajamos con la capacitación de todos los enfermeros médicos para el uso de las nuevas tecnologías y hay una realidad. Mientras mientras la tecnología vaya cambiando, el acceso vascular tiene que ir cambiando a su vez. Se los comento porque si hoy en día estamos utilizando un catéter para una sesión de hemodiálisis, normalmente este tipo de accesos vasculares no los podemos utilizar para las nuevas tecnologías que van saliendo. Hemodiafiltración, sí es una terapia que la tenemos aquí en México, sin embargo, ¿cuál es una de sus disyuntivas? Uno, que se necesita más flujo sanguíneo para poder dar estas terapias, ¿no? Ya que hay un aumento en el flujo sanguíneo para poder llegar a llegar a esas ultrafiltraciones y al ingreso de líquido de sustitución, etcétera, por ciertos mecanismos que necesita la máquina, pues necesitamos más flujo sanguíneo. Entonces, sí necesitamos de un acceso vascular específico para poder dar HDF. El único acceso que nos puede ayudar es la fístula arteriovenosa. También, como nuevos horizontes, tenemos el Wearable Artificial Kidney, que básicamente es como un chaleco donde el paciente ya pueda tener su sesión de hemodiálisis en movimiento. O sea, es un chaleco que se pone, el paciente se conecta y entonces pueda tener su terapia en casa, como si fuera una diálisis peritoneal, ¿no? También existen aquellos como paquetes como una maquinita de hemodiálisis portátil y compacta, que es el NX Stage System One,
Entonces, justamente, pues es otro tema, ¿no? Me voy de viaje, pues yo me llevo mi maleta, me voy con su maquinita, con su filtro, con todo